Hoy vamos a explorar una de las transformaciones más radicales del poder global, una que a menudo pasa desapercibida. Hablamos del momento en que ese escudo que siempre protegió a las naciones soberanas de repente se agrietó, y por esas grietas empezaron a colarse empresas privadas capaces de sentar a países enteros en el banquillo y exigirles, bueno, miles de millones. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, empecemos con una contradicción que parece sacada de una novela. Por un lado, tenemos a la mismísima Corte Suprema de Ecuador sentenciando que la petrolera Chevron debe pagar, atención, 9.500 millones de dólares por contaminación. Pero por otro lado, un tribunal internacional le ordena a Ecuador, al país, pagarle 220 millones de dólares a Chevron por los costes de ese mismo juicio. Exacto. La pregunta es inevitable. ¿Cómo demonios es esto posible? ¿Cómo pueden existir dos realidades judiciales tan opuestas y que encima la nación soberana termine pagándole a la empresa que sus propios tribunales habían condenado? Pues bien, esa es la pregunta del millón y es la que vamos a intentar desgranar hoy. La respuesta nos lleva a un lugar un tanto peculiar, a un sistema legal que funciona en paralelo al que todos conocemos. Es una especie de universo jurídico alternativo, uno diseñado casi a medida para proteger las inversiones extranjeras. A este sistema se le conoce por sus siglas en inglés ISDS. Básicamente es un mecanismo que permite a empresas de un país demandar directamente a los gobiernos de otros países en tribunales privados internacionales. O sea, se saltan por completo las cortes nacionales. Y aunque la idea original era proteger las inversiones en lugares con sistemas judiciales, digamos, poco fiables, su poder ha crecido de formas que nadie se esperaba. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Pues el proceso es sorprendentemente directo. Todo arranca cuando una empresa dice que un gobierno ha incumplido un tratado de inversión. Acto seguido se monta un tribunal privado con 3 árbitros. Las audiencias, por lo general, son confidenciales a puerta cerrada. Y su decisión final, que se llama laudo, no es una recomendación, no es totalmente vinculante. Y muy a menudo hablamos de cifras multimillonarias. Claro, como es de imaginar, el sistema SDS es súper controvertido. Una de las críticas más fuertes es su asimetría. O sea, solo las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas en estos foros. Tampoco pueden hacerlo, por ejemplo, las comunidades afectadas por sus actividades. Además, está el tema de la confidencialidad y los posibles conflictos de interés de los árbitros, que a veces son abogados de grandes corporaciones en otros casos, lo que lógicamente genera muchas dudas sobre su imparcialidad. Para entender de verdad lo revolucionario que es el sistema ISDS, tenemos que echar la vista atrás. Hay que entender qué principio regía el mundo antes de todo esto, la inmunidad soberana. Durante siglos, los estados eran como fortalezas jurídicas prácticamente inexpugnables. La idea de llevar a juicio a un país en los tribunales de otro era, algo simplemente impensable. Todo esto se resumía en una frase en latín que suena muy solemne: par imparem no habet imperium, que viene a significar que un igual no tiene poder sobre otro igual. Es decir, un Estado no podía ser juzgado por otro sin su permiso. Y esto era la base, el pilar, de la estabilidad internacional. Y esta fortaleza, para que nos entendamos, tenía como 2 murallas. La primera era la inmunidad de jurisdicción, impedía que se pudiera siquiera demandar al Estado. Y la segunda, la inmunidad de ejecución, que protegía sus bienes, sus embajadas, sus cuentas, de ser embargados incluso si se perdía un juicio. Era un escudo de verdad casi impenetrable. Pero claro, el mundo cambió. Los estados dejaron de ser solo gobiernos y empezaron a actuar también como actores económicos. Y esto abrió la primera gran grieta en ese escudo soberano. Y aquí está el quid de la cuestión. Los tribunales de todo el mundo empezaron a hacer una distinción clave. Una cosa son los actos soberanos de un Estado, como aprobar una ley o hacer diplomacia, que siguen estando protegidos. Y otra muy distinta son sus actos comerciales, como firmar un contrato o gestionar una empresa pública. La lógica es, si un Estado actúa como un comerciante, se le trata como a un comerciante y pierde su inmunidad. No puede jugar en el mercado y luego esconderse detrás de la soberanía para no pagar sus deudas. Este nuevo escenario ha convertido el arbitraje internacional en un auténtico campo de batalla global. Y no solo por temas de contaminación, ¿eh? Vamos a ver otro ejemplo que nos toca muy de cerca. Fijaos en este dato. A finales del año 2025, la deuda que España había acumulado por laudos arbitrales superaba los 1.800 millones de euros. ¿La razón? Cambios que se hicieron con carácter retroactivo en las ayudas a las energías renovables y que muchos inversores extranjeros consideraron que violaban sus derechos. La presión sobre España para que pagara fue brutal y se fue intensificando.
tribunales por toda Europa y en Estados Unidos empezaron a interpretar la inmunidad de forma muy restrictiva, pero el punto de inflexión llegó en 2025. El propio Tribunal Supremo español le dio la vuelta a la tortilla y dijo que ahora era el Estado el que tenía que demostrar que uno de sus bienes no tenía un uso comercial si quería protegerlo de un embargo. Volvamos un momento al caso de Chevron en Ecuador para entender realmente el origen del conflicto. Detrás de esa sentencia ecuatoriana de 9.500 millones de dólares está esta cifra, más de 18.500.000 millones de galones de aguas tóxicas. Una cantidad que Texaco, que luego fue comprada por Chevron, virtió directamente en la Amazonía durante décadas. El coste humano de todo aquello es incalculable, y las palabras del líder guaraní Pentti Baiwa lo resumen con una ironía que duele. Él se pregunta: ¿de dónde va a sacar el gobierno ese dinero para pagar a Chevron? ¿Perforando más pozos que contaminarán aún más? Su pregunta, la verdad, es terrible porque apunta a un círculo vicioso perverso, donde la justicia internacional podría acabar financiando más destrucción. Todo esto nos dibuja un nuevo equilibrio de poder en el escenario mundial, un punto en el que la soberanía de toda la vida choca de frente con una nueva exigencia de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? La soberanía de los estados se sigue respetando, sí, por supuesto. Pero ya no es una carta blanca. Ya no puede usarse como un escudo para incumplir compromisos económicos que se han asumido libremente. Si un país firma un tratado de inversión, se espera que cumpla lo que ha firmado. Pero mientras los abogados debaten en La Haya y en Washington, la realidad sobre el terreno, el daño real, sigue ahí, sin reparar. 30 años después, más de 700 fosas con residuos tóxicos siguen abiertas en la Amazonía ecuatoriana. Las comunidades indígenas de la zona sufren unas tasas de cáncer y malformaciones congénitas que son alarmantemente altas. Y lo más duro, lo más increíble, después de toda una vida de litigios, las víctimas no han visto ni un solo dólar de compensación. Y todo esto nos deja con la pregunta final, que es una reflexión que va al corazón de nuestro mundo interconectado. Cuando las leyes de una nación, leyes que están diseñadas para proteger a su gente y a su medio ambiente, chocan de frente con los derechos que se le han garantizado a un inversor en un tratado internacional, ¿quién debería tener la última palabra sobre lo que es justo?